Ok, bienvenidos nuevamente a Explorando el Zohar. Estamos aquí en Bereshit. Bienvenidos a esta cábala cotidiana. Mi nombre es Silvana Alguín y este es el espacio donde juntos estudiamos la decodificación de la Biblia para entender exactamente qué es lo que estos textos milenarios tienen para decirnos en el día a día. ¿Qué podemos aplicar tú y yo ahora? Así que gracias a todos por estar acá. El día de hoy vamos a tocar. Todavía estamos en el libro de Bereshit, como dije. Vamos a tocar el libro de Vayishlach. Vayishlach nos cuenta la historia de Jacobo. Ya pasamos de Isaac, la semana pasada, bueno, la semana anterior, en la clase anterior, empezamos con Vayetse, que es la historia donde nos introducen a la historia de Jacobo, cómo se toma la primogenitura de su hermano Esaú, y le toca largarse y salir corriendo porque su hermano básicamente quiere asesinarlo. Entonces, la historia de Vayishlach toca el momento en donde ya él se encuentra viviendo con su tío Labán, vivió su centena, básicamente, su condena creo que fueron en total 23 años, fueron creo que 14 en total, y los detalles se los dejaré para después. Pero él vivió con Labán, su tío Labán, quien lo engañó con trabajo y que le iba a dar el amor de su vida a Rachel, pero en realidad le dio a Lea. Hablamos de qué representaba Lea, qué representaba Rachel, representaban el mundo superior, el mundo físico, todas esas bellezas. Y ahora lo que vamos a hablar con el tema de Vayishlach es qué es lo que sucede cuando te vas, te refinas y te das cuenta que el trabajo espiritual no está listo hasta que no te confrontes con aquello que te estás alejando, de aquello que estás corriendo. Así que vamos entonces a empezar con la porción de... Déjame saber si pueden ver la pantalla. Empezamos con la porción de Vaishlach. Para Gaby, que es nueva. A ver. Listo. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, Mira, una pregunta. ¿Tú puedes ver bien la pantalla? ¿Estás en tu celular? sí, estoy en el cel, pero sí la puedo ver bien. Ok. Entonces, ¿tú pudieses alcanzar a leer este texto o es too much? Está muy chiqui. A ver, dime a ver qué te parece. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A mí me gusta agarrar siempre a alguien para que pueda leer esta oración antes de empezar el estudio y, y me encantaría darte ese espacio a ti, pero si está muy chiquita la letra, le puedo pedir a Antonio. Yo sé que... Mm, la agrandé justo y la puedo ver. ¿Sí, ¿La leo? sí la puedes leer? Sí. Dale, perfecto. Entonces empezamos con la oración de Larí, para cuando estés O- listo. ok, oración del Ari. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón. Te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados y que ellos nos traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones por amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser,
y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que tropecemos, para que no tropecemos durante nuestro estudio y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David. El dulce cantor de Israel, abre mis ojos para que puedas ver las maravillas de tu Torah. Salmos 119.18, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti. Dios, mi fortaleza y mi redentor. Salmos 19:15. Gracias, amiga. Amén. La oración de Larí se recita siempre antes de empezar a estudiar, especialmente los textos cabalistas como el Zohar, para entrar con la conciencia adecuada, con humildad, con amor y con apertura. Así que gracias por leerlo. Ahora voy a leer el primer párrafo del primer capítulo de de Vayishlach, perdón, lo voy a leer en arameo para conectar con el sonido original de el código como tal. Y luego, amiga, también si te gustaría leer la traducción, te la pongo después. Pero primero vamos a empezar con lo que viene siendo la sinopsis de este capítulo, porque tiene mucho que ver con la energía que quiero desglosar el día de hoy con esta clase. Entonces empezamos con el capítulo 1 y Jacob envió mensajeros, una sinopsis. Rabbi Yehuda comienza con una discusión sobre la buena inclinación y la mala inclinación, o la inclinación hacia el mal, se puede hacer así. Dos ángeles que constantemente atacan al hombre. Cuando el hombre es virtuoso, la buena inclinación gana dominio sobre la inclinación del mal, y el lado derecho prevalece sobre la izquierda. Rabbi Elazar habla entonces de la Shejinah, que es el Espíritu Santo, y las legiones de ángeles santos que protegieron a David del rey de Gat y a Jacobo cuando se liberó de Labán. En el diálogo subsiguiente, los rabinos analizan cuándo y por qué Jacobo fue dejado solo por los ángeles y cómo logró prevalecer sobre el ministro de Esaú. Eso lo vamos a hablar más tarde. Finalmente, Rabbi Shimon explica las acciones que Jacobo, al enviar una banda de ángeles a Esaú para lograr una conciliación, en cumplimiento con el versículo, mejor es uno ligeramente estimado. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Cuando sabemos que una acción específica es positiva y en nuestro mejor interés, otra voz en el interior inevitablemente nos habla de ello, nos habla al revés, nos trata de llevar al lado contrario de eso. Cuando sabemos que un comportamiento o acción en particular es negativo, algo nos impulsa a participar en él de todos modos, aunque realmente no queramos. Estas son las inclinaciones del bien y del mal de que hablamos. Debemos reconocer estos dos impulsos, estas dos voces, como unas voces distintas que luchan por el control de nuestro comportamiento. En el momento en que reconozcamos la inclinación al mal como nuestro verdadero enemigo, en vez de proyectárselo a los demás, y esto lo agregué yo, podemos comenzar a eliminar su influencia sobre nosotros. Las fuerzas espirituales que surgen de esta sección revelan esta verdad metafísica, dotándonos de la fuerza para resistir y superar nuestras tendencias negativas. Esto es lo que podemos reconocer como lo que conocemos en la parte más católico-cristiana como, o más católica que cualquier otra cosa, pero igual el cristiano también, es el pecado original, ¿no? Este pecado original que está en ese contexto se lo lleva desde un punto, acá el Zohar nos los plantea como algo inherente de nuestra forma de ser
y que nuestro trabajo como ser humano con vida, con aliento, con un alma en un cuerpo, es justamente llegar a un punto de poder diferenciar entre estas dos voces y escoger a la voz del bien específicamente. De que tenemos el libre albedrío, se puede escoger entre las dos, sí, que es el punto de ser vivo, sí, está bien, pero el punto de que el alma encarne en el cuerpo y en una vida particular como tú, como yo, es para que a lo largo de este camino le lleguemos al punto de que el punto es hacer las cosas bien. Así que con esto voy a empezar con este párrafo que tenemos enfrente para conectar con la energía directa, para activar esta energía en nuestro campo, para que podamos discernir entre estas dos voces y escoger la voz de nuestra alma. וישלח יעקב מלאכים וגומר. רבי יהודה פתח, כי מלאכי יצווה לך לשמרך בכל דרכיך, חיי כרס וכמוך, חבריי דך בשעתה דבר נש, עתי לעלמה. מיד הזדמן בחדי עצר הרע, דהיכו מקטרג לי לבר נש, תדיר כמה דעת אמר, לפתח חטאת רובץ. מהי חטאת רובץ? דע עצר הרע. Ahora vamos a leer la traducción. Gaby, ¿la puedes leer? Dime más, por favor. Sí, a ver, no sé cómo se pronuncia. Vayishlach, versículo 1. Ujú. Está en inglés, dice, and Jacob sent messengers, Bereshet 30, lo leo en inglés, sí. Espérate, ese es error mío, espérese. ¿Qué fue lo que hice aquí? Ah, es que me lo pasó para otro lado. Ahí está. O le leo en español. Ya, ok. Español, perdón. Ya. Glitch de Matrix. No estaba preparado para el Spanglish hoy. Ok. Y Jacob envió mensajeros. Génesis 32:4. El rabino Yehudá comenzó la discusión con el versículo, porque él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Este versículo ya ha sido explicado por los amigos. Cuando el hombre nace, la inclinación al mal entra con él y lo denuncia constantemente, como está escrito, el pecado acecha a la puerta. Génesis 4:7. ¿Qué significa el pecado acecha? Se refiere a la inclinación al mal, a la puerta. Significa al abrir el útero, al nacer una persona. Ah, ok, pecado original. Exacto, amiga, muy bien. Ahí está, clarito, el pecado original, pero ¿de dónde sale? Sale por la puerta en la cual el alma entra a este mundo, o sea, a través del canal de parto. En ese momento, y esto lo dice el Zohar, y creo que lo había mencionado en una clase anterior, que cuando estamos adentro, cuando el feto está en el útero, eh, ahí adentro tiene todos los secretos del universo, se sabe todo, pero cuando sale por el canal del parto, el ángel de la muerte viene, le pone el dedo por encima de la boca y le dice, shh, olvídate de todo y no digas nada. Y por eso es que tenemos el hundidito encima del labio. Esa es la explicación cabalística de por qué lo tenemos así. Y acá en este capítulo podemos ver claramente cómo va profundizando en ese concepto y el resto del capítulo pues va a hablar de eso justamente. Entonces, aquí lo que quería es como que lo tengan así en blanco y negro, ¿no? De cómo podemos entender más a profundidad lo que estamos leyendo como tal, las historias que siempre hemos visto. Amiga, te escucho.
Solo tenía una pregunta. O sea, cuando se menciona el útero como parte de la información, estamos hablando también de la mujer. Claro. Entonces, Sí, 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 o sea, ¿cómo? y en la Cábala, la Cábala reconoce a la mujer como más elevada que el hombre. La Cábala reconoce a la mujer como creada inicialmente en su imagen y semejanza, y que nosotros a través del útero tenemos esa chispa directa de lo que viene siendo la divinidad, porque tenemos ese poder creativo en el útero. Entonces, en alguno de estos libros, creo que es más en el libro de Yitro, que es más adelante, eh, hay libros directamente dedicados a las funciones de los diferentes órganos del cuerpo, cómo se ven las personas, entre hombre y mujer, o sea, cuáles son el punto de encarnar entre un hombre, cuál es el punto de encarnar como mujer, o sea, es muy bonito cuando empezamos a estudiar la decodificación de cómo todo esto funciona, porque le da sentido a todo y porque es que pensamos como pensamos y somos como somos. Pero me pareció muy bonito que pudiste ver justamente ese pequeño guiño, porque es eso, es un guiño, es el primer párrafo del primer capítulo y ese libro en particular se profundiza muchísimo en esto. Así que para retomar entonces, lo que hemos venido desglosando hasta ahora ha sido como cómo estas historias o cómo estos libros, el proceso de la historia del libro de Génesis, de Bereshit, nos está demostrando el recorrido del alma. En sí, en realidad, la Torah entera, o sea, como que todas estas historias tienen que ver con el recorrido del alma. Y como pudimos ver la semana pasada con Bayet, estamos hablando de dejar lo desconocido y atravesar el proceso que nos transforma. Esta semana en Vayishlach es la historia de regresar a tener ese encuentro en donde se encuentra mi sombra. Aquí es donde empieza una de las partes más intensas de nuestra experiencia humana. Y yo siento que esto es como un punto de inflexión muy importante que nos está empezando a desglosar acá, porque es que Jacob no está simplemente en camino a convertirse en quien él es como tal, sino que él tiene que regresar a enfrentarse a aquello por lo cual él huyó. Y acá tenemos una lección muy aplicable para nosotros en nuestro día a día de que cuántas veces no queremos evadir los conflictos, no queremos evadir las situaciones incómodas, todo para que a los 2 meses de evadiendo, 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 igualmente tengas que hacer lo que tienes que hacer y de alguna forma u otra se siente más pesado, se siente más difícil y uno piensa, lo hubiese hecho antes y capaz hubiese sido más fácil. Y ahí hay cierta realidad en eso. Entonces, ¿por qué? Porque es que el alma aprende a través de los conflictos y a través de cómo regresa a su esencia a través de los diálogos y los conflictos y los momentos difíciles. Entonces, si Bayetse era, salgo de lo conocido y atravieso el proceso que me transforma. Vayishlach nos habla de que, ok, ahora mismo regreso a este encuentro y me encuentro con mi sombra y la batallo para convertirme en la persona que tiene esa sombra integrada. No, no estoy huyendo de ella, no la estoy evadiendo, no la estoy ignorando. Que muchos hacemos esto y terminamos fragmentando nuestra psiqui y lo que termina sucediendo es que generamos mecanismos de defensa para proteger ese fragmento de la psiquis. Entonces, acá empecemos con lo que viene siendo el toque del nombre en sí. ¿Qué significa Vayishlach? Vayishlach significa y él envió. Entonces, la historia empieza con que Jacob envió ángeles, malachim, malach es ángeles, malachim que es plural, eh, envió ángeles, envió una legión de ángeles adelante de él, porque es que Jacob se estaba saliendo de su hogar con Labán, estaba yéndose con su familia entera, con sus dos concubinas, con sus dos esposas y sus 12 hijos. Se van en caravana de camino de regreso a su hogar y él lo que hace es enviar ángeles adelante de él para que puedan suavizar la energía de Saúl. Y eso, ahí siento que es un secreto muy interesante porque el Jacobo que está haciendo esta acción es el Jacobo que ya pasó por los 20 años de condena con Labán. Es una persona que ya está trabajada espiritualmente
Entonces, cuando él sale en su trayecto, ¿qué es lo primero que hace? Él activa los reinos superiores porque sabe que esta realidad tridimensional es el 1% de esta realidad. Déjame y activo las fuerzas superiores y les pido su ayuda. Entonces, por ahí empieza la cosa, pero el Zohar inmediatamente aquí nos abre una posibilidad de que estos no son simples mensajeros humanos, hablamos de que son ángeles. Entonces, estamos es activando el mundo metafísico en el mundo físico de una forma muy directa, ¿no? Entonces, vamos a hablar y vamos a profundizar en esta parte porque es que esta es la parte más importante de la historia de Jacob, que es cuando Jacob se convierte en Israel. Y quise hacer la distinción ortográfica de lo que están viendo en la pantalla. Para los que están en YouTube no van a ver la diapositiva, pero yo escribí Ishjael con Y y con SH. ¿Por qué? Porque es que así se escribe en el arameo original. Se escribe con la yud, que se pronuncia yi, y se escribe con shin, no con sin. Entonces se dice Ishjael. Y quisiera hacer esta distinción porque quisiera también recalcar que vivimos en el upside down, vivimos en el mundo al revés de Stranger Things. Y lo que conocemos como Israel hoy en día, lo voy a dejar aquí dicho una vez, eh, es una apropiación de lo que viene siendo el pueblo israelita, el pueblo de Israel bíblico. El pueblo de Israel bíblico somos tú y yo, somos todos los seres humanos que buscamos a Dios. No es un sitio geográfico y político, mucho menos. Y siento que esto hay que hacer esta distinción lamentablemente el día de hoy por la forma en la cual esta distorsión se ha apoderado de nuestra realidad. Así que quisiera hacer esa separación de entrada, mi gente linda. Este, así que vamos a profundizar y a desglosar así qué es lo que lleva a que Jacobo se convierta en Israel, así como a su padre, Isaac. Perdón, a su abuelo Abraham y a su abuela Sarai le cambiaron el nombre a Abraham y a Sarai, a Sara. Jacobo recibe también una transformación tan fuerte que se le cambia el nombre a aquel que camina con Dios, básicamente. ¿Qué nos enseña esto? Vamos a ir paso a paso aquí las partes importantes de cómo fue que todo esto sucedió. Eh, Porque es que la espiritualidad no consiste netamente en trascender nuestra humanidad. Y eso siento que es algo que sucede muy fácilmente cuando empezamos a estudiar más a profundidad con la espiritualidad o cuando empezamos a conectar con nuestro espíritu, con nuestra alma, sentimos que tenemos que deshacernos de la humanidad para anclarnos en la divinidad y en lo sagrado, pero en realidad el gran secreto de Vaishnava es que la espiritualidad consiste en traer esta luz a la humanidad o traer nuestra humanidad a la luz. O sea, elevar nuestra humanidad a través de cada decisión que tomemos, a través de cada momento que utilizamos nuestro libre albedrío para elegir el bien sobre el mal, estamos haciendo este trabajo. Entonces Jacob no se convierte en Israel escapando de Saúl, sino que se convierte en Israel enfrentándolo, luchando contra su emisario, porque es que él en el camino sucede algo muy particular. Cuando está toda la caravana cruzando, incluso cruzaron un río, él se da cuenta que se le quedó un frasquito de aceite. Siento que esta es una de mis partes favoritas de esta historia porque es un detalle que parece insignificante, que incluso cuando le hablamos así decimos, ¿por qué el tipo se va a regresar y dejar a toda su gente así como que a la intemperie, se va solo, cruza el río, se va solo a buscar este frasquito de aceite? Aquí hay muchísimos secretos y vamos a hablar un poco más adelante de qué significa ese frasquito de aceite, pero cuando él regresa, en esa noche que él duerme fuera y duerme solo, es cuando se le aparece el emisario de Esaú. El emisario de Esaú es una forma muy bonita de decir que Esaú se encontraba vinculado con el lado del mal, porque el emisario de Esaú era nada más y nada menos que el ángel de la muerte.
el que conocemos como Samech-Men. Bueno, no decimos su nombre para no conectar con esas energías. Esta famosa pelea entre Jacob y el emisario de Saúl dura toda la noche, pelea toda la noche contra él, y es muy peculiar en cómo sucede esa interacción, porque el ángel de la muerte básicamente le implora a Jacob: suéltame, déjame ir, que se viene el alba, se viene la luz y ya no puedo estar aquí. Aquí también hay como secretitos de la importancia de la hora, del tiempo del día, de las diferencias en energía que están disponibles. Por eso es que ciertas cosas suceden de día, por eso es que ciertas cosas suceden de noche, por eso es que protegemos de noche. Todo un montón de secretos aquí que les invito a que puedan explorar. Eh, pero durante esta gran pelea, cuando ya el tipo le dice, suéltame que me tengo que ir, la forma que él se termina soltando es hiriendo a Jacob. Jacob famosamente eh, le hiere el muslo derecho, le hiere específicamente el nervio ciático. Y aquí me encanta porque es que esto nos revela o nos desvela que en el nervio ciático se considera como la parte del cuerpo que toca la negatividad. Y en todas partes se encuentra ese 10% que le pertenece a la negatividad, porque todo en esta realidad, un 10% que le pertenece a la negatividad. En nuestro cuerpo es el nervio ciático, en nuestro hogar es el baño. Por eso es que la puerta del baño siempre hay que mantenerla cerrada. Eh, y en una ciudad se representa con el cementerio, peculiarmente. Entonces, es cuando él se suelta de esta pelea que el mismo emisario, el mismo ángel de la muerte, humildemente, aceptando su derrota, le cambia el nombre, le dice que tú ya no eres digno de tu nombre, tú eres digno de un nombre más grande. Y es cuando se le bautiza como Israel, aquel que camina con Dios. Entonces, lo interesante de todo esto es que esa pelea fue una pelea metafísica. Y cuando llega el alba, llega el día, y Jacob se reencuentra con su familia y su caravana sigue de camino a encontrarse con Esaú, que les aclaro, no es que se iba a encontrar con su hermano, le va a tocar la puerta, hola hermanito, ¿cómo estás? Estoy de vuelta. No, Esaú tenía un ejército listo para aniquilarlos a todos. Esaú quería sangre, quería venganza, quería justicia por lo que se le quitó. Y Jacob fue con su gente, su séquito, que nadie ahí peleaba, era simplemente literal su familia. Entonces, se pudiese decir que están en una desventaja. Pero ¿qué pasa? Entre el enviar los emisarios de antemano para suavizar la energía y la pelea que se tuvo metafísicamente en donde Jacob era peleando con la parte de él mismo que no estaba integrada, porque no es que estaba peleando con algo externo en sí. Esto es una representación de las partes de nosotras que están fragmentadas. Entonces Jacobo, en vez de ir o en vez de entrar en un espacio físicamente con Esaú, en donde él todavía le tenía miedo a Esaú, todavía le estaba huyendo a Esaú, esa no fue la versión que se le acercó. La versión que estuvo frente a su hermano era una versión que él no le tenía miedo, que ya lo tenía integrado. Y peculiarmente sucede todo lo contrario que se estaba esperando que sucediese. En vez de enviar el ejército para que aniquilaran a todo el mundo, Esaú le pidió a su ejército que bajaran las armas y se le acercó a su hermano y lo abrazó con mucho amor. Le dio la bienvenida, lloraron y fue un momento muy feliz. Entonces, ¿qué nos enseña toda esta historia sabrosa? Porque nuevamente, especialmente para los que están aquí nuevos, el Zohar nos enseña a ver estas historias bíblicas no como relatos de personas históricas que vivieron hace miles de años, sino como un código, una historia de nuestra alma, con lecciones que podemos aprender hoy en día. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Tú eres Jacob, yo soy Jacob.
tenemos a Esaú adentro, ¿no? Entonces, vamos a entender aquí qué es lo que nos están contando con todas estas historias, ¿no? Cuando, a ver, aquí estoy, ok, mis notas. Algo que me pareció muy interesante de todo esto es entender que la luz no se revela porque la oscuridad desaparece, sino que se revela porque nosotros aprendemos a convertirnos en ella, aprendemos a sentarnos con nuestra propia oscuridad, con nuestras propias sombras, las miramos a los ojos, entendemos cuáles son sus deseos y sus miedos y por qué existen y las abrazamos. Este es el trabajo clave en todo lo que tiene que ver con autoayuda, con psicología, con la mejoría de la salud mental tiene que ver con esto. Y muchos de ustedes que me han escuchado hablar de la Kabbalah me escuchan hablar y decir que estudiar Kabbalah es una forma de ser autoterapia, básicamente, porque podemos aplicar todas estas enseñanzas. Así que, ¿qué es lo que Jacob nos tiene que enseñar con todo esto? Veamos una cosa. Jacob duró, vamos a decir, 20 años construyendo una vida lejos de Saúl. Tiene sus esposas, tiene sus concubinas, tiene sus hijos. Construyó riqueza, ¿no? Porque Labán le dio espacio para construir su riqueza. Desarrolló su identidad. Pero al tener que regresar, aquí tenemos una ley espiritual muy profunda que es que aquello que no integramos no desaparece, sino que nos espera, ¿no? Jacob no puede entrar plenamente en su siguiente etapa sin encontrarse con Esaú y por eso es que esto es muy parecido a este proceso de individuación que tenemos. Podemos viajar a todas las esquinas del mundo, podemos cambiar de vida 15 veces, estudiar espiritualidad, estudiar psicología, estudiar esto, estudiar lo otro, leer todos los libros, incluso cambiarnos de nombre, porque muchas personas se cambian incluso el nombre legalmente para adoptar esta nueva identidad, pero eventualmente vamos a tener que volver a mirar aquello que quedó pendiente. Por más que nos cambiemos el nombre, si yo no he sanado eso que tengo pendiente con mi mamá, con mi papá, o con mi hermano, o con mi primo, o lo que fuese, voy a tener que lidiar con eso, sea como sea que me llamen. Por eso es que Vayishlak es un libro de integración. Y creo que hoy no le he dicho todavía, pero Vayishlak es uno de mis libros favoritos. Esta lección en particular es una de mis lecciones favoritas. Es una de las lecciones, siento que más importantes y más aplicables para ayudarnos en nuestro día a día, porque cuántas veces no estamos lidiando con estos temas, ¿no? No basta solamente con aprender y ascender, sino que hay que regresar e integrar. Sin integración, nada de esto sirve. Sin integración, nada vale. Puedes comerte todos los libros que quieras, pero cuando llegue ese momento de afrontar tu sombra, ¿en quién te conviertes? ¿Te defiendes? ¿Te escondes? ¿Te congelas? Aquí viene también cómo nuestro sistema nervioso está activado en esos momentos y ese sistema nervioso que está modificado y está conectado con nuestra fascia, que es nuestra parte piezoeléctrica del cuerpo, que son cristales líquidos que están conectados con nuestra aura, con nuestro campo electromagnético y por consecuencia con nuestra alma y el Espíritu Santo, el fuego del éter. Cuando hacemos estas acciones de sacar a esa agua a un lado, anclar las energías del bien, pedimos ayuda a la divinidad, mandamos los ángeles para que hablen por nosotros de antemano, para que suavicen la energía. Cuando hacemos estos actos, estamos tomando la acción necesaria para prepararnos para lo que se viene. Que esto siento que es también una parte de las lecciones muy importantes, porque es que no solamente es, porque es que Jacob hizo acciones antes de presentarse a Saúl, él oró, él aparte también mandó sus emisarios, o sea, él hizo estas acciones ¿para qué? Para dejarnos entender de que no solamente se preparan regalos, no solamente se ora, no solamente se prepara para la guerra, o sea, uno no solamente confía que las cosas van a suceder y ya, sino que uno también tiene que actuar
actuar. Las acciones son las que deshacen los patrones. Las acciones son las que deshacen los patrones neuronales que nos generan hábitos, que nos generan mecanismos, que nos generan complejos. Pero es tan sencillo cambiar un patrón negativo como tan simple es observarlo y decir, no más, no más. Yo me convertí al veganismo de un día para otro. Lo estudié por unos meses y lo consulté mucho conmigo y con mi cuerpo de que esto es verdad lo que queremos y mi cuerpo me decía, sí. Era una época en donde necesitaba desintoxicar mi cuerpo de mucho de lo que venía cargando toda mi vida. Incluso duré 10 años vegana. eh, y cuando el cuerpo me pidió cambios, pues también se lo escuché. ¿Pero por qué? ¿A qué voy con esto? En que tiene que ver con la acción. Yo tuve por mucho tiempo una dinámica insana con la comida en donde la utilizaba para que me apaciguara mis ansiedades y mis miedos y mis inseguridades. Y el convertirme al veganismo me permitió estar en un espacio en donde pude aprender a nutrirme, a entender por qué es que cada comida debe ser comida, cuáles son los nutrientes, en qué momento debo comerlos y demás. Entonces, esa acción física más la conciencia espiritual es la enseñanza central de Vaishnava, que tenemos que tomar acción, pero esa acción es anclada con el discernimiento de que tenemos que hacer las cosas, por más que sean incómodas, hacerlas por el lado del bien. A ver, ¿qué más nos queda pendiente? Yo tengo un montón de notas, pero entonces me voy por todos lados y toco un poquito de todo. Cuando el alma deja de huir de la sombra, hablemos del aceite. A mí me encantó muchísimo la primera vez que escuché esta historia porque Vaishlav, cuando estamos leyéndolo cronológicamente en la semana que corresponde, se lee 2 semanas antes de Hanukkah y Hanukkah es la fiesta de las velitas. Velitas que se prenden con un aceite mágico que sobrevive 7 días y era un poquitito de aceite que ha tenido que haber sobrevivido por, qué sé yo, una llama de pocas horas y sobrevivió 8 noches. Ese aceite de Hanukkah es este mismo aceite que Jacob rescató. Muchos secretos de qué significa eso, porque es que regresa por un aceite, porque regresa por el fresquito, porque es que él entiende que por más pequeño e insignificante que sea algo, él entendía ya, él tenía ya el presentimiento y la premonición y el preconocimiento para entender de que ese aceite iba a ser necesario 200 años en el futuro. O cuando fuese que sucediese también, ya todo. Creo que pudieron haber sido como 1000 años después. Don't quote me on this porque no son detalles que estuve buscando específicamente ahora mismo, pero ajá, es parte de. Eh, Toquemos qué significa el aceite en el desglose cabalístico. El desglose cabalístico nos enseña de que el aceite, ¿por qué utilizamos el aceite para ungir? ¿No se han preguntado eso? A Jesús lo ungieron, María Magdalena con el aceite y el pelo y todo eso. Cuando nos vamos a confirmar que hacen, nos ungen con el aceite. O sea, la unción del aceite tiene una razón de ser. La unción del aceite es porque el aceite es lo que nos conecta directamente con el espíritu. ¿Por qué? Porque el aceite sube por encima de donde está. Si hay agua, el aceite sube. Entonces el aceite representa nuestra naturaleza de estar por encima de nuestra inclinación, ¿no? Entonces el aceite de por sí tiene que ver con temas muchísimo más profundos que simplemente un frasquito de aceite. Entonces el hecho de que él entiende esto nos permite profundizar aún más, porque ¿qué es lo que representa el aceite? Además de todo esto que ya he dicho. Representa lo que llamamos el Or Haganus. Or significa luz, Haganus significa oculta. La luz oculta. Hemos hablado de la luz oculta muy poco, pero la luz oculta es aquella que está ahí para ser desvelada. Es la luz más potente que tenemos, porque es la luz que se encuentra o es la luz que se revela
después de las pruebas. Por ejemplo, la luz que se reveló después de que Jacob peleó contra el emisario de Esaú y se convierte en Israel, es como una hecatombe en comparación a la luz que estaba disponible antes de. Lord Haganus tiene esa peculiaridad, que es lo bonito de por qué se siente tan bien hacer algo que por más de que nos incomode o nos dé miedo hacerlo, luego que lo hacemos tenemos una sensación de, yes, lo hice bien. Fue una loquera, pero yo sé que se siente tan bien. ¿Por qué se siente bien? ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? Hubo un proceso alquímico cuántico en donde básicamente agarramos capas que estaban ocultas en nuestro ser y quitamos esos clipas, quitamos esas capas que estaban ocultando esa luz. Entonces, el aceite representa esto, el aceite representa eh, la parte de nosotros que permanece intacta, que permanece pura, que no está contaminada del mundo, nuestras programaciones, nuestros condicionamientos. Y bueno, hablando un poco también del ángel con el que Jacob peleó, Samehmen, él representa lo que se llama el Sitra Achra, y el Sitra Achra es el otro lado. Muy Stranger Things, sí. Aquí les deja entender, espero que estén captando, que Stranger Things está basado en realidad y no en ficción. Ok, sigamos. Esta historia me parece muy interesante porque Jacob no está peleando netamente con un demonio o con un ángel cualquiera. Está con el Macancán de todos. Se está enfrentando con la fuerza espiritual que se opone a todo y que oponerse es su única misión. Entonces representa esta fuerza que nos acusa, el acusador. Satán en la traducción específica en el hebreo arameo es acusador, oponente. Entonces, él es el que está diseñado para poner los obstáculos que nos previene para revelar ese Orhaganus. Entonces, la lucha que tiene Jacob contra este ángel de la muerte en realidad es la lucha por su capacidad de continuar desvelando su misión al mundo. Y nuevamente, tú con yo con tú. Esa vocecita interna que todos tenemos que nos dice, ay, no, 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 ¿por qué esto? Y no porque lo otro, y no porque esto, y no porque lo otro. Esa vocecita le pagan mucha plata para que haga eso. Y el plot twist más grande de todo esto es que en esencia esa vocecita quiere que ganes. Esa vocecita es como el coach más dedicado que tienes, porque él en verdad quiere que ganes, solo que es muy fuerte y te va a dar con toda para que salgas lo más fuerte y victorioso posible. Entonces, no es nuestro enemigo, el ego no hay que matarlo, el ego hay que entenderlo e integrarlo para que no sea él quien esté tomando las decisiones en cómo nos expresamos, cómo le hablamos a los demás, sino que sea el que dice, ah, mira, eso es lo que tú piensas, ok, déjame y lo asesoro y hago todo lo contrario. Así que para cerrar con la reflexión, para que les quede esta semana. Eh, Vaishlach en sí es el momento en el que el alma deja de huir de su sombra. Y Jacob vuelve hacia aquello que una vez le hizo escapar y descubre que la verdadera batalla nunca fue destruir a su hermano Saúl, sino convertirse en Israel. Porque solo cuando somos capaces de encontrarnos con aquello que tememos, integramos aquello que rechazamos y transformamos nuestra relación con nuestra propia oscuridad, podemos caminar verdaderamente hacia nuestra siguiente identidad en la luz. Entonces les dejo con estas dos preguntas. ¿Qué parte de mí he estado creyendo que desaparecerá si simplemente sigo avanzando y no miro que está ahí? ¿Mm? Vamos a observarle porque con la física cuántica nos enseña que lo que observamos tenemos el control sobre él.
Y el primer paso es observar aquello que debemos transmutar. Segunda reflexión, ¿qué parte de mi identidad necesita morir para que puedan hacer una versión más auténtica de mí? Y este pedacito se lo digo porque estamos justamente a punto de entrar en temporada de eclipses, estamos a punto de entrar en Rosh Hashanah y el mes del año nuevo cabalístico y una vida nueva, unas etapas nuevas activándose para todos nosotros. Así que les dejo para que puedan aprovechar esta ventana. Ahora que entremos en el mes de Virgo, el mes de Elul, es un mes en donde vamos a hacer auditoría de todos nuestros bienes y todo aquello que queremos dejar atrás antes de que empiece el año nuevo. Así que vamos a dialogar un poco de eso en las siguientes clases. Pero para cerrar, les dejo con esta reflexión propia y este mensajito para ustedes de que la meta del camino espiritual no es convertirnos en personas sin sombra, sino en desarrollar una conciencia capaz de entrar en la oscuridad sin perder la conexión con la luz. Y quizás ese sea el verdadero nacimiento de Israel. El momento en el que dejamos de vivir de nosotros mismos y descubrimos que detrás de aquello que más temíamos enfrentar estaba esperando la siguiente versión de Israel. Así que con esto voy a cerrar la grabación por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Y para los que estamos aquí presentes, voy a contestarles sus preguntitas.